8 de cada 10 hombres necesitan escuchar lo que voy a decir hoy, y lo más sorprendente es que muchos no lo saben. La próstata, esa glándula pequeña del tamaño de una nuez, puede convertirse en el enemigo silencioso que destruye poco a poco tu calidad de vida. Ahora, dime la verdad, te has levantado esta noche más de 2 veces para orinar. Tu chorro ya no es tan fuerte como hace unos años. Si respondes que sí, este video es para ti. Porque lo que parece un simple problema al orinar es en realidad la señal de algo mucho más profundo, la hiperplasia prostática benigna o agrandamiento de la próstata. Y aquí está el dato que debe preocuparte. Si no se detecta y trata a tiempo, puede llevarte a complicaciones graves como la retención urinaria o incluso la insuficiencia renal. ¿Te imaginas depender de una sonda para poder orinar cada día? La primera señal es muy clara: el chorro de orina se vuelve débil, delgado, interrumpido. Pero no termina ahí. Viene la urgencia repentina de correr al baño, la sensación de que nunca vacías la vejiga por completo y, en algunos casos, la aparición de sangre en la orina. ¿Te ha pasado alguna vez? Déjame un comentario porque esa experiencia puede salvar a otros hombres que aún callan por vergüenza. Ahora bien, lo que quiero que entiendas es que el tamaño de la próstata no siempre está relacionado con la gravedad de los síntomas. He tenido pacientes con próstatas gigantes que casi no sufrían molestias y otros con próstatas pequeñas que vivían un verdadero calvario. Cada hombre es único. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué ocurre todo esto? La respuesta está en la biología del envejecimiento. A partir de los 40 o 50 años, la próstata empieza a crecer bajo la influencia de cambios hormonales: testosterona, DHT, estrógeno. Es como una tormenta silenciosa que va remodelando la glándula. ¿Quieres saber lo más impactante? A los 90 años, casi el 90% de los hombres tiene agrandamiento prostático. Pero hay más. Factores como la obesidad, la vida sedentaria y una dieta cargada de ultraprocesados multiplican el riesgo. Es decir, la próstata no solo depende de la edad, también de cómo has vivido tu vida. Y ahora quiero lanzarte una reflexión. ¿Vale la pena resignarse y decir: ¿es normal de la edad?, o prefieres tomar el control antes de que tu calidad de vida se deteriore por completo? El diagnóstico comienza con algo muy sencillo: una entrevista médica, un tacto rectal, una ecografía y pruebas de flujo urinario. Nada de eso debería darte miedo. ¿Por qué? Porque cuanto antes sepas lo que pasa, antes podremos actuar. En cuanto al tratamiento, no todo es cirugía. Tenemos cambios de estilo de vida que pueden mejorar mucho tu día a día, regular la ingesta de líquidos, evitar irritantes como el café o el alcohol y entrenar la vejiga con paciencia. También existen medicamentos efectivos y, en casos avanzados, técnicas quirúrgicas seguras que liberan la uretra y devuelven la libertad al paciente. La moraleja es clara: no ignores tu próstata. Este pequeño órgano puede robarte la tranquilidad, el sueño y la independencia. Pero si lo detectas a tiempo, puedes vivir sin miedo, con control y con dignidad. Y ahora te pregunto directamente: ¿cuántas veces te levantas por la noche a orinar? Escríbelo en los comentarios. Tu respuesta puede ser la primera señal de que es hora de revisar tu próstata. Con el paso de los años, especialmente después de los 40 o 50 años, la próstata crecerá en mayor o menor medida dependiendo de los antecedentes del paciente y de diversos factores que comentaré en breve. Este crecimiento no solo aumentará en volumen y tamaño general, sino que también provocará un crecimiento hacia la uretra, comprimiendo esta estructura y provocando que el chorro de orina se vuelva inicialmente lento, delgado, interrumpido, o incluso dificulte la micción o requiera esfuerzo. Estos síntomas van mucho más allá del volumen prostático. En otras palabras, el tamaño de la próstata no tiene una correlación directa con los síntomas ni con una menor calidad de vida. Para comprender mejor esto, examinaremos dos casos clínicos. Primero tenemos el caso de Juan, un hombre sano de 50 años, que se sometió a una ecografía por molestias urinarias graves. Juan presentaba un flujo lento, delgado e irregular, lo que afectó significativamente su calidad de vida. La ecografía reveló una próstata de 35 cm². A pesar de tomar suliocina durante varios meses, no notó cambios significativos y su calidad de vida se deterioró progresivamente. Por ello, Juan se sometió a una cirugía. En este caso se trató de una RTV prostática uretra transuretral. El segundo ejemplo es el de David, un hombre de 70 años con diabetes e hipertensión arterial.
David no presentaba molestias graves, solo un flujo ligeramente más lento que hace unos años, pero se sometió a una ecografía de seguimiento. Curiosamente, el urólogo que lo atendió descubrió durante la ecografía una próstata de 233, casi 10 veces más grande que una próstata normal. A pesar de este tamaño y tras descartar otras enfermedades y complicaciones, David no presentó complicaciones, solo un agrandamiento de la próstata. Por esta razón recomendaron solo algunas medidas generales y cambios en el estilo de vida que también recomendaré al final de este video. Lo que quiero aclarar es que el volumen prostático no está directamente relacionado con el grado de obstrucción ni con el impacto en la calidad de vida. Cada paciente es único. Los síntomas del BPH afectan hasta el 80% de los hombres. Aunque no existe una causa única, se ha encontrado una relación entre la hiperplasia prostática benigna y varios otros factores que explicaré a continuación. En primer lugar está la edad. Sabemos que el BPH es casi inexistente antes de los 35 años. En segundo lugar, la prevalencia del BPH a los 90 años es de casi el 90% en los hombres. En segundo lugar, están los antecedentes hereditarios. Esto no significa que si tu padre o tío tuvo problemas de próstata, definitivamente tendrás una próstata agrandada, pero la probabilidad es mucho mayor si tenemos antecedentes familiares directos como un padre con hiperplasia prostática benigna, especialmente si se sometió a cirugía antes de los 60 años. Existe un componente familiar significativo. En tercer lugar, los factores metabólicos y hormonales influyen. La obesidad, un estilo de vida sedentario y una dieta rica en comida chatarra y procesada no solo promueven la resistencia a la insulina y el síndrome. Estos factores no solo se asocian con el síndrome metabólico, sino que también tienen cierta conexión con el agrandamiento de próstata. Por esta razón, el BPH o hiperplasia prostática benigna suele asociarse con un mayor riesgo cardiovascular en quienes la padecen. Estos factores causan diversos desequilibrios hormonales, en particular entre la testosterona, la DHT y el estrógeno. Este desequilibrio, en última instancia, conduce al agrandamiento de próstata con los síntomas que probablemente ya conozca. Aunque existe una relación entre estos factores, no tenemos una recomendación específica para prevenir al 100% el desarrollo de la hiperplasia prostática benigna. Pero por supuesto, si hace ejercicio o no fuma, evita los alimentos procesados, mantiene hábitos saludables en general y respeta su calidad de sueño, no solo tendrá menos probabilidades de desarrollar hiperplasia prostática, sino que también mejorará su salud general. Porque en última instancia, aunque se trata de un canal urológico, lo más importante es que tengamos una buena salud general. Y en este punto del video probablemente te estés preguntando cuáles son los síntomas de una próstata agrandada. Los síntomas de la hiperplasia prostática benigna se pueden dividir en tres categorías: síntomas urinarios y síntomas posurinarios. Una vez que entiendas este diagrama, será muy fácil entender por qué ocurren estos síntomas y, por lo tanto, identificar su causa. Inicialmente, a medida que la próstata crece, como he mencionado varias veces, el chorro se vuelve más fino, lento e irregular. Estos son los síntomas de la micción. Es decir, ocurren cuando vacías la vejiga, aprietas el ano y el chorro se vuelve más fino, lento y delgado. Debes considerar esto como un cambio muy progresivo, que ocurre con los años, por lo que a veces no nos damos cuenta al principio. De igual manera, la vejiga como músculo comienza a contraerse con más fuerza. A medida que se contrae con más fuerza y se convierte en músculo, sus paredes se vuelven más fuertes y gruesas. Este aumento de fuerza le permitirá mantener el flujo de orina, pero por otro lado provoca un cambio en la estructura de la vejiga que causa hiperactividad. Para que lo entienda mejor, es como si la vejiga tuviera calambres. No es estrictamente lo mismo, pero para que lo entienda, esta hiperactividad es aquellos que hacen que un hombre con próstata agrandada corra al baño con tanta frecuencia. Un ejemplo típico es cuando un hombre llega a casa, deja la vejiga junto arriba de la puerta y siente unas ganas imperiosas de correr. Otro ejemplo típico son los hombres que se mojan las manos y reportan unas ganas imperiosas de correr. Pues bien, todos esos reflejos e hiperactividad están regulados por este crecimiento y remodelación. Si esto continúa y no se controla la vejiga, a pesar de ser un músculo en constante fortalecimiento, empieza a fallar. Y con falla me refiero a que no puede vaciar completamente la orina que contiene. Esta orina acumulada se llama orina residual posmiccional. Y esa orina residual posmiccional causa dos cosas: un cambio en la calidad de vida
y más síntomas mixtos, porque la vejiga se llena más rápido, lo que provoca una necesidad más frecuente de ir al baño. Y esto es muy importante, sobre todo por la noche, porque si mi vejiga no está completamente vacía, se llena mucho más rápido al dormir. Siento la necesidad de orinar mucho antes y tengo que levantarme con más frecuencia. En segundo lugar, la orina después de orinar también actúa como caldo de cultivo para las infecciones del tracto urinario. Además, esta orina que se asienta y permanece durante mucho tiempo no solo promueve el crecimiento de bacterias, sino también la formación de cálculos. Estos se llaman cálculos en la vejiga. Además de los síntomas urinarios y de llenado que ya mencioné, también se presentan síntomas después de orinar. Uno de los más notorios es el goteo después de orinar, sin duda algo de lo que se quejan la mayoría de los hombres. Después de orinar, pequeñas gotitas continúan saliendo manchando su ropa interior. Más adelante, en este video, les mostraré una forma muy práctica de reducir este goteo. También es importante tener en cuenta que una próstata agrandada puede obstruirse, lo que puede promover el sangrado. En otras palabras, una próstata agrandada es una de las razones del sangrado en la orina, no es la única. Cuando encontramos sangre en la orina debemos investigar la causa. Pero ¿qué sucede si esta persona no se revisa ni recibe tratamiento? El flujo de aire después de orinar continúa aumentando. Y a medida que aumenta el flujo de aire después de orinar, la presión en la vejiga también aumenta naturalmente. Este aumento de presión en la vejiga causa muchas complicaciones, incluyendo una redistribución de la presión hacia arriba, es decir, hacia los riñones. Esta cifra es un poco baja porque la presión tiene un efecto ascendente, dilatando los uréteres, ensanchando las vías urinarias y obligando a los riñones a trabajar más, lo que provoca insuficiencia renal. Y por si fuera poco, existen otras complicaciones como la transición de una micción deficiente y una alta producción de orina residual a la incapacidad total para orinar. Esto se denomina retención urinaria. Existen muchos desencadenantes, algunos de los cuales pueden incluir incluso medicamentos de venta libre como los antipiréticos. Cuando se produce retención urinaria, es importante comprender que se trata de una emergencia y que es necesario acudir a un hospital para la inserción de una sonda. Una vez insertada la sonda, se puede vaciar la vejiga. Por último, esta retención a veces puede persistir durante mucho tiempo, lo que significa que la vejiga se debilita mucho, no se contrae correctamente y la orina comienza a acumularse. A veces la única molestia que refieren estos hombres es la pérdida de orina. La retención urinaria crónica causa un fenómeno llamado incontinencia por rebosamiento. La vejiga se llena tanto de orina que la presión eventualmente se vuelve tan alta que se rompe y se produce una fuga de orina. La persona busca atención médica debido a las fugas de orina y estoy seguro de que a estas alturas del video ya comprendes por qué se presentan los síntomas que mencioné. Pero espera, hay otras afecciones que pueden causar síntomas muy similares y debemos tener cuidado especialmente porque algunas de estas afecciones pueden ser bastante graves. Y mientras me dejas un comentario, si todavía estás viendo este video, dame 3 segundos y acompáñame mientras preparo café. Otras afecciones que pueden causar síntomas similares son las infecciones del tracto urinario y la prostatitis, que es una inflamación de la próstata. También hablaremos de los cálculos en el uréter, lo que significa que el cólico renal puede causar síntomas similares y los tumores en la vejiga pueden causar síntomas de irritación similares a los de una próstata agrandada. Finalmente, el cáncer de próstata también puede causar síntomas muy similares, aunque estos no suelen ser síntomas iniciales del cáncer de próstata, sino que aparecen cuando la enfermedad está avanzada y también causan compresión de la uretra. Finalmente, algunos medicamentos como los opiáceos Otros problemas pueden causar debilidad vesical y síntomas similares. No olvidemos los medicamentos para la gripe y las alergias que pueden causar retención urinaria en personas susceptibles, así como problemas neurológicos como traumatismos que han afectado neurológicamente la vejiga. Tan pronto como sospechemos una afección, y antes de ofrecer cualquiera de los tratamientos disponibles que explicaré más adelante, debemos realizar una exploración física completa y pruebas adicionales. Uno de los procedimientos más importantes de la exploración física es el tacto rectal. Este no solo nos permite descartar el cáncer de próstata en muchos casos, ya que se pueden palpar endurecimientos, irregularidades o manchas sospechosas en la próstata, sino que también es muy útil para medir el tamaño de la glándula. Por supuesto, existen ecografías que proporcionan información más precisa, pero debido a su sencillez, a menudo despejamos todas las dudas con un tacto rectal. Una de las pruebas disponibles es el antígeno prostático específico, también llamado PSA.
Esta prueba se mide en sangre. El PSA es un marcador que utilizamos para la detección temprana del cáncer de próstata o para el seguimiento de esta enfermedad. En la hiperplasia prostática benigna, el antígeno prostático específico PSA suele estar elevado, pero en realidad no utilizamos el PSA para la hiperplasia. Descartamos el cáncer de próstata antes de tratarla. Y ahora mismo los comentarios probablemente estén llenos de personas que dicen que se van a someter a una cirugía por hiperplasia y que el antígeno está muy elevado, etc. Pero recuerde, el antígeno sirve para descartar el cáncer, una enfermedad diferente que no está directamente relacionada. La segunda prueba que utilizamos con más frecuencia es la ecografía. Con esta no solo podemos obtener una medición bastante precisa del volumen de la próstata, sino que también observamos otros órganos y posibles complicaciones. Estas incluyen cálculos en la vejiga, cálculos renales u otras afecciones como pólipos vesicales y urofrosis. Y la tercera prueba que utilizamos con frecuencia en nuestra consulta es la uroflujometría. Esta prueba es bastante sencilla y consiste en orinar en un inodoro especial conectado a una computadora. Esto nos permite medir objetivamente el flujo de orina de una persona y realizar un seguimiento a lo largo del tiempo. Aunque existen otras pruebas, estas son las tres que utilizamos con más frecuencia. Después de realizar estas pruebas, tras tener nuestras sospechas diagnósticas y dado su gran importancia, debemos considerar el tratamiento. Lo primero que debemos hacer con una persona con hiperplasia prostática benigna, y diría que es lo más importante, son las medidas generales. En otras palabras, la educación. Primero debemos explicarle a la persona en qué consiste su afección, los síntomas y cómo puede desarrollarse. También determinaremos la frecuencia de las revisiones con el urólogo para prevenir su desarrollo. Y de ser así, intentaremos tratarla con prontitud, disculpen la redundancia. Cuando se tienen problemas urinarios, las personas suelen pensar que tienen cáncer de próstata. Aunque el cáncer de próstata puede causar este tipo de síntomas, generalmente se debe a hiperplasia. Pero para poder afirmarlo debemos realizar pruebas para descartar el cáncer. Una vez descartado el cáncer, es fundamental tranquilizar a nuestros pacientes diciéndoles que el riesgo de cáncer de próstata es muy bajo si realizamos las pruebas correctamente. Y una de las medidas más importantes que debemos considerar son los cambios en el estilo de vida. Uno de los más importantes es moderar la ingesta de líquidos. Con esto quiero decir que se debe intentar regular la hora a la que se beben. Un ejemplo es un hombre que se levanta frecuentemente por la noche para orinar. Probablemente sea recomendable que esta persona no beba líquidos antes de acostarse ni que beba más al levantarse para orinar. Por supuesto, debemos tener claro que debemos beber suficiente agua durante el día, pero debemos evitarla en momentos en que los síntomas son más propensos a aparecer, como por la noche. Otro ejemplo donde podemos controlar la ingesta de agua es cuando tenemos un evento como un viaje largo. En ese caso debemos intentar moderar la cantidad de líquido que bebemos. Esto incluye no solo agua, sino también infusiones. Té, mate, café, frutas con alto contenido en agua como cítricos, gelatina, caldos, guisos, etc. En segundo lugar, debemos evitar todos los irritantes. Algunos ejemplos son el café, el mate, el tabaco, el alcohol y las comidas picantes, ya que estas sustancias pueden irritar las vías urinarias y tener un efecto diurético, lo que provoca una mayor excreción de orina y, por lo tanto, evacuaciones intestinales más frecuentes. Sin embargo, esto no es lo mismo. No todos, pero lo que definitivamente recomiendo a mis pacientes es que intenten evaluar por sí mismos qué se relaciona con el empeoramiento de los síntomas. Por ejemplo, tengo hombres que toman mucho café durante el día y probablemente lo dejen y luego sus síntomas mejorarán. También tengo hombres que toman café, mate, fuman o incluso comen mucha comida picante y no notan ningún cambio. De nuevo, cada persona es única y debemos evaluarla individualmente. Uno de los síntomas que más se quejan los hombres es el goteo después de orinar, donde se suben la ropa interior y siempre dejan unas gotas que manchan. Así que traten de orinar con paciencia, tómense su tiempo y no se limiten a temblar. A veces es recomendable estirarse a hacer una especie de ordeño de pene, especialmente desde abajo, es decir, detrás del escroto, y luego usar una bomba de vacío. Esto vaciará esas últimas gotas y, si tenemos paciencia, no terminarán en nuestra ropa interior, sino en el baño. Un detalle que a menudo pasamos por alto son los medicamentos que la persona ya está tomando. Por ejemplo, si tienen presión arterial alta y toman un diurético, probablemente podamos ajustar el horario de administración para que no tengan que levantarse tan a menudo durante la noche.
Y para evitar que se levanten con demasiada frecuencia durante la noche, siempre recomiendo a las personas que se acuesten en la cama con los pies elevados, se coloquen una almohada u otro objeto de apoyo. Hablen, lean o hagan lo que suelen hacer antes de acostarse cuando tienen sueño, y que luego se levanten, vacíen la vejiga para poder volver a la cama y dormir con la vejiga vacía. De esta manera drenamos el líquido acumulado durante el día en la parte inferior de las piernas. Por supuesto, las personas que sufren de estreñimiento necesitan aumentar la cantidad de fibra y agua en su dieta para prevenir esta complicación que también empeora los síntomas urinarios. Y por último, algo que a menudo se pasa por alto, es que debemos examinar la calidad de nuestro sueño y promover una buena higiene del sueño. Dormir bien por la noche es esencial para la recuperación y la calidad de vida. Evite las pantallas, la actividad física al final del día y la cafeína al final del día. Además, intente establecer una rutina como un baño caliente y sobre todo un entorno de sueño adecuado. Todas estas son medidas para garantizar un buen descanso nocturno, un mejor descanso y si duermes bien probablemente también mejorará tu calidad de vida. Estas medidas generales funcionan para muchos hombres, pero a veces, como siempre digo, necesitamos ir un paso más allá. Al considerar la administración de medicamentos, a menudo surge la pregunta, ¿se puede usar un remedio natural? Si has visto alguno de mis otros videos, verás que la medicina occidental generalmente no lo recomienda o tiene poca evidencia que demuestre su eficacia, pero creo firmemente que tiene un gran potencial. Y estoy seguro de que tú al otro lado de la pantalla conoces o has oído hablar de algún tratamiento natural. Así que mientras preparo este vaso de agua, me encantaría que dejaras un comentario si conoces algún remedio natural para tratar los síntomas del agrandamiento de próstata, especialmente si lo has usado y tienes experiencia con él. Pronto haré un video al respecto y tengo mucha curiosidad por conocer tu opinión. Bebe también un vaso de agua, te sentará bien. El tratamiento natural más estudiado para la hiperplasia prostática es sin duda la palma enana americana. Esta planta proviene de una especie de palmera llamada sopalmeto y tiene propiedades antiinflamatorias. También regula y promueve el equilibrio hormonal local. Si bien la evidencia no es abrumadora, sabemos que puede funcionar en algunos hombres. Se toman dosis de 160 a 320 mg al día. Otros tratamientos para mejorar estos síntomas de hiperplasia prostática benigna incluyen la quercetina y la ciruela africana, que también tienen efectos antiinflamatorios en la próstata. También sabemos que la ortiga, así como el betacitosterol, pueden afectar la próstata. Y seguramente han oído hablar de la adelfa, un nutracéutico común que también puede tener este efecto. También existe el licopeno, una sustancia derivada del tomate, así como las semillas de calabaza y el polen. Finalmente, algunos sugieren el uso de ácidos grasos omega 3, que también se dice que promueven el equilibrio hormonal en la próstata. Sin duda, sabemos que una de las opciones más utilizadas es el tratamiento farmacológico. Para el agrandamiento de próstata existen varias opciones. Encontrará videos detallados de cada una de estas opciones en las descripciones. En primer lugar, la tamsulina es la que analizaremos en este artículo. La tanzulocina es un grupo de medicamentos llamados alfa-bloqueantes, como la silodocina y la terasocosina, relajan el músculo del cuello vesical. Relajan el músculo de la salida vesical, ensanchando el conducto vesical. En otras palabras, no reducen el tamaño de la glándula, sino que aumentan el flujo sanguíneo. Este aumento se nota de 5 a 7 días después de iniciar el medicamento. En segundo lugar, están los inhibidores de la 5-alfa-reductasa. En este caso tenemos, por ejemplo, la dutasterida y la finasterida. La función principal de la dutasterida y la finasterida es inhibir esta enzima, lo que impide que la testosterona se convierta en DHT, la hormona activa, y una de las hormonas más implicadas en el crecimiento de esta glándula. Al inhibir esta conversión, la glándula se reduce. Se sabe que la finasterida y la dutasterida reducen el número de cirugías y la progresión de la enfermedad, pero la realidad es que debido a los efectos secundarios a que a menudo se comparan con la cirugía y a otros factores, se usan con menos frecuencia o solo en casos muy limitados. Tenga en cuenta que la tamsulosina puede causar eyaculación retrógrada, mareos y caídas. Con la dutasterida y la finasterida, los principales efectos secundarios están relacionados con la función sexual, la disminución del deseo o la disfunción eréctil. También existen medicamentos como el tadalafilo de 5 mg. Este tadalafilo de 5 mg, que también utilizamos para la disfunción eréctil,
Mejora los síntomas de la hiperplasia prostática benigna. Puede que no sea tan eficaz para aliviar las obstrucciones como la cirugía o la tamsulosina, pero puede mejorar los síntomas leves o incluso moderados, y es muy útil especialmente en pacientes con disfunción eréctil asociada. Finalmente, existen medicamentos que regulan la función vesical. Por ejemplo, tenemos anticolinérgicos llamados beta-agonistas. Algunos ejemplos incluyen solifenacina, la fenacina, y en el caso de los beta-agonistas, mirabegrón. Todos estos medicamentos ayudan a que la vejiga se relaje más, previniendo así los síntomas, en particular la necesidad de orinar. La persona puede aguantar la orina un poco más, no tienen que desaparecer rápidamente, etc. Tenga en cuenta que existen combinaciones de estos medicamentos que utilizaremos caso por caso, en particular. Y la gran pregunta es, ¿qué sucede si alguien está tomando medicamentos y aún así tiene una calidad de vida reducida o complicaciones como cálculos en la vejiga, uronefrosis o retención urinaria? Por supuesto, el siguiente paso es la cirugía. La cirugía también puede estar indicada cuando alguien no quiere tomar medicamentos o cuando, a pesar de tomarlos y caminar bien, sabemos que la cirugía podría ofrecer más beneficios. Tengo un video completo sobre esto que es muy bueno y seguro que ya lo han visto. Con una próstata agrandada no podemos realizar cualquier cirugía. Realizamos lo que llamamos cirugía desobstructiva. El concepto de la cirugía en estos casos es reducir el volumen de la próstata. Esto significa que no extirpamos toda la glándula como en el cáncer de próstata, sino la parte agrandada que llamamos adenoma. Imaginemos la próstata como una naranja a la que le quitamos la pulpa y dejamos la cáscara. En otras palabras, imagine esto, la próstata estaba obstruida por un adenoma y tras la cirugía desapareció. Claro que las cirugías no están exentas de peligros. Conllevan riesgos y es importante que quien las realice tenga experiencia en esta técnica. Y por supuesto, existen muchas técnicas. En primer lugar, esta obstrucción se puede realizar de forma convencional. Tradicionalmente se realiza una incisión en la piel, tras la cual se realiza otra incisión con un dedo en la vejiga o cerca de la próstata para extirpar el adenoma dejando la cápsula. Esto, por supuesto, conlleva un mayor riesgo de sangrado, infección, dolor, hospitalización, etc. Pero los resultados de la extirpación son buenos. Para superar los problemas de la cirugía convencional se empezaron a utilizar técnicas endoscópicas, la primera de las cuales, o una de las más conocidas, es la RTUP, resección transuretral. En la RTUP se inserta un instrumento a través de la uretra y se extraen pequeños fragmentos y piezas, es decir, se ensancha el conducto desde dentro para hacerlo lo más grande posible. Además, es una técnica bastante fiable. Hay dos tipos de instrumentos que no son relevantes aquí. Incluso tengo un video específico al respecto, pero bueno, están disponibles, son relativamente económicos y funcionan bien para próstatas pequeñas y medianas. La gran ventaja es, por supuesto, la enucleación prostática de la Erholming o LEP, donde realizamos el procedimiento a través de la uretra. Una de ellas es la nucleación completa de esta glándula en la que se extirpan los adenomas y se colocan en la vejiga. Posteriormente, durante la misma intervención quirúrgica, se extirpan con instrumentos especiales también a través de la uretra. Esta técnica reduce el riesgo de complicaciones como el sangrado y generalmente no requiere hospitalización o como máximo un día si todo sale bien. La desventaja de esta última técnica es que tiene una curva de aprendizaje mucho más compleja que otras técnicas más fáciles de aprender. Además de las cirugías obstructivas que mencioné recientemente, existen otros procedimientos como la reanimación, en la que se utiliza vapor de agua a presión extremadamente alta sobre la próstata para reducir su tamaño. Esta técnica no elimina gran parte de la obstrucción, pero tiene una ventaja y por eso se utiliza el riesgo de obstrucción retrógrada es mucho menor en comparación con otras técnicas. También existe la embolización en la que se bloquean y destruyen las arterias que conducen a la próstata, reduciendo así su tamaño. Esto puede ser útil en algunos casos, por ejemplo, en personas con alto riesgo de cirugía que tienen un catéter. También podríamos destacar técnicas como el láser verde y la vaporización, pero no las recomiendo porque la vaporización implica la pérdida de mucho tejido que no se envía para análisis patológico. No olvidemos que hasta en un 10% de las muestras examinadas tras una cirugía podemos encontrar un hallazgo incidental de cáncer de próstata, incluso si se ha examinado y no existía ninguna probabilidad. Porque así es en medicina, todo es cuestión de probabilidad. Y como expliqué en mi vídeo sobre cirugía de próstata, recuerden
que no todo es cirugía, pero tampoco hay que tenerle miedo. Si es necesario y no debemos esperar a que se convierta en una complicación grave para operar. Debemos operar en el momento oportuno. Claro que les he explicado mucho y puede que estén un poco confundidos a estas alturas del vídeo, pero es un punto fundamental que quiero dejar claro. Una de las herramientas más importantes que tenemos los profesionales sanitarios es el buen juicio. De nuevo, si tengo un martillo en la mano, todo lo que se cruce en mi camino será un clavo. Con esto quiero decir que cada paciente es único y debemos utilizar todas las herramientas diagnósticas y terapéuticas a su disposición. Intenta ayudar a esa persona a alcanzar la mejor salud posible. Con esto quiero decir que no todos necesitan cirugía ni mejoran con solo tomar té de hierbas. Así que siempre discutan cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. Y por supuesto, si has llegado hasta aquí, te invito a ver algunos de mis otros videos sobre cirugía y tratamientos de próstata. Y si ya los has visto, este te será muy útil. Gracias por quedarte hasta el final. Crear este tipo de contenido es increíblemente valioso para mí. Te invito a suscribirte, compartir el vídeo y si llegas hasta aquí te mando un abrazo.